Buenos días, el día de hoy haremos diseño de redes, para lo cual veremos los ejemplos prácticos para sistemas de serie, paralelo y mixto. Para un sistema de tuberías en serie, como muestra este esquema, tenemos dos tuberías de distintos diámetros, distintas rugosidades y distintas longitudes. Se va a cumplir que el caudal es el mismo para cada tubería, pero también debemos de considerar esta ecuación de acá, que nos dice que la carga, que es esta de acá, es igual a la pérdida por fricción de la tubería 1 más la pérdida de fricción de la tubería 2 más la pérdida por accesorios. Como ya lo habíamos dicho, tenemos que considerar que el caudal es el mismo para cada tramo de la tubería. Aquí tenemos un sistema con 3 tuberías y de la misma forma el caudal es el mismo. Ahora revisaremos dos ejemplos prácticos. En este caso tenemos dos estanques, están conectados por una tubería de 6 pulgadas de diámetro. En los dos primeros tenemos una tubería de 6 metros con 9 pulgadas y el restante es de 15 metros. En la embocadura es con bordes agudos y el cambio de la sección es brusco. La diferencia del nivel entre superficies libres de ambos estanques es de 6 metros. Esa va a ser nuestra carga H. La tubería es de fierro fundido nuevo, la temperatura es de 20 grados centígrados. Calcular el gasto, calcular cada una de las pérdidas de carga. Aquí tenemos, por la ecuación de energía que habíamos estado viendo, tenemos 6, que es la carga, es igual a la pérdida por accesorios. En este caso utilizamos el valor de K como 0.5 y precisamente acá tenemos unas tablas. El problema nos indicaba que eran bordes agudos. Se le asigna un K igual a 0.5. Entonces ese es el valor que tenemos acá. Luego tenemos la pérdida de carga por fricción de la tubería 1. Luego tenemos la energía, la variación de energía cinética. Y luego tenemos la pérdida por fricción de la tubería 2 y la energía cinética del tramo 2. Por la ecuación de continuidad sabemos que, ambos caudales son el mismo. Entonces, como tenemos las áreas, pero no tenemos las velocidades, vamos a llegar a despejar y tendremos esta ecuación de acá. La velocidad 1 en función de la velocidad 2. Para el ejercicio han aplicado esta fórmula que tenemos acá, pero han despejado en función de la hemos despejado todo y nos ha quedado en función de la velocidad 2. En este ejercicio nos están explicando que se podría suponer el valor de las fricciones, pero se van a hallar en un momento. Un valor aproximado para esta suposición es poder hallar la magnitud de las velocidades. Con esta suposición de estos valores de los coeficientes de fricción, que luego se despeja en esta fórmula de acá, es que se despeja y se halla la velocidad 2. Y como teníamos una relación entre la velocidad 1 y la velocidad 2, hallamos la velocidad 1. Ahora, para hallar el número de Reynolds, se sabe que debemos de considerar la viscosidad cinética, ya que el número de
Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinética. En este caso, después de haber despejado, para la tubería 1 el número de Reynolds nos da este valor 1.5 por 10 a la 6 y para la tubería 2 nos da este valor 7.7 por 10 a la quinta. Ahora las rugosidades relativas. Tenemos aquí los valores de las rugosidades relativas. Ahora sabemos que la rugosidad relativa es igual a la rugosidad neta por el diámetro en este caso. A ver. Bueno, aquí tenemos que para la rugosidad absoluta se ha tomado un valor de 0.0025 metros. Y con ello se hallan, mejor dicho, con el número de Reynolds y con la rugosidad relativa es que tenemos los valores de fricción. Para este caso se debe de hallar con el diagrama de Modi. Una vez que se vea esa tabla nos arroja estos valores de acá. Fricción 1 igual a 0.022 y la fricción 2 es de 0.025. Con esto se hallan las velocidades. En un principio se había supuesto este valor de coeficiente de fricción. Ahora tenemos los valores reales, que en sí varían mínimamente. Y bueno, tenemos las velocidades después de haber despejado, que son muy cercanos a los valores, asumiendo como coeficiente de fricción a 0.02 que se había asumido en un inicio. Ahora tenemos que, luego de que se haya calculado el número de Reynolds y los valores de los coeficientes de fricción, se obtienen valores iguales a los supuestos. Entonces, como ya tenemos el valor de la velocidad 1, que es 7.42, y bueno, el área también, porque nos dan el diámetro, hallamos el caudal. El caudal es igual a 135 litros por segundo. Y como habíamos visto, para un sistema en tubería, el caudal es el mismo en cada tramo de tubería. Entonces tenemos el caudal. Ahora tenemos que, para poder verificar la ecuación de energía, también tenemos esta fórmula de acá, que nos dice que esto de acá es la pérdida para accesorios. 0.5 habíamos visto que era el coeficiente de K que se está utilizando. Tenemos la velocidad, gravedad, y tenemos que la pérdida de accesorios es de 1.4. Ahora, para la tubería 1, hallamos la fricción, tenemos estos datos y tenemos su pérdida por fricción de 2.43. Aquí también tenemos una pérdida por accesorio, una pérdida
Esta es la pérdida por fricción de la tubería 2. Y con todo esto nos da que la suma de energías de todos los valores nos va a dar 6.01, que precisamente el dato nos decía que la carga era de 6. Aquí está. Entonces con ello hemos comprobado que los cálculos están bien. Bueno, varió ligeramente, pero están bien. Ahora revisaremos otro ejercicio más. Aquí tenemos que para este caso utilizaremos materiales de MOD. El libro es Mecánica de Fluidos de MOD, 6ª edición. Aquí tenemos el sistema. Para el sistema tenemos una carga de 10 metros, contamos con una bomba, una válvula globo, 2 codos estándar y 2 tanques. Partimos de la ecuación de energía. Tenemos las presiones, las alturas, velocidades, cargas. Para el tramo 2 tenemos presión en 2, y la energía cinética en 2. Como vemos, están en contacto con la atmósfera, por ende despreciamos la presión, y por ser sistemas en tanques almacenados también despreciamos las velocidades que se hacen 0. Entonces, despejando, vamos a llegar a esta parte de la ecuación. Se van las presiones, se van las velocidades para ambos lados, y vamos a tener acá Z1 más la carga en A menos la carga en L es igual al Z2. Ahora para que nos sea más fácil trabajar, ahí dejaremos en función de esta ecuación. Despejamos el HA y tenemos esta ecuación de acá. Ahora, algo que se debe de incluir es esto de acá. La pérdida de entrada. Eso tiene que ver con la pérdida por accesorios. Luego tenemos la pérdida por fricción en la línea de succión, que es el T2. Luego tenemos la pérdida por fricción de la válvula, de los codos y de la línea de descarga. Y finalmente la pérdida en la salida. Ahora, requerimos las cargas de velocidades en la línea de succión y descarga para cada pérdida de energía, y se van a calcular estos valores. Aquí tenemos estas fórmulas, entonces tenemos que
estamos transformando los caudales a metros cúbicos. Entonces hallamos la velocidad para cada tramo, la velocidad de succión y la velocidad de descarga. Tenemos acá la velocidad. Velocidad sabemos que es igual a caudal sobre el área. Y nos sale 1.83 metros sobre segundo. Ahora, con esto hallamos la carga. La carga no es otra cosa que la velocidad al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. En este caso es para las líneas de succión. Y nos sale que es 0.17 metros. En este caso, la velocidad de descarga también la tenemos acá. Tenemos el caudal. Bueno, el caudal es el mismo por tratarse de un sistema en serie. El área también la tenemos aquí. Y la velocidad es de 6.92 metros por segundo. Reemplazamos y hallamos la carga para la línea de descarga y nos sale 2.44. Ahora otro dato que necesitamos es hallar el número de Reynolds. Esto lo vamos a usar para hallar el coeficiente de fricción y con ello la pérdida por fricción. Algo que se debe de considerar son estos datos de acá. Este es el coeficiente cinético. Aquí tenemos que el número de Reynolds no es otra cosa que la velocidad por el diámetro de la tubería sobre el coeficiente cinético y nos da 2.64 por 10 a la quinta. Entonces tenemos que con el número de Reynolds que tenemos acá y con la rugosidad relativa, que para este caso, como la tubería es de acero, la rugosidad relativa ya nos dan el dato inmediato que es de 4.16. No tenemos que despejarla, ya está directo. Y estos dos datos, tanto el número de Reynolds como la rugosidad relativa, nos sirven para ir al diagrama de Modi. Y aquí se le asigna un coeficiente de fricción. Este valor de acá, si ustedes pueden revisar su tabla, nos va a dar de 0.018. Yo ahorita no la tengo en la mano, pero esa tabla es bastante conocida y en sí nos sirve para hallar todos los cálculos. Eso era para la línea de succión. Se halló el coeficiente de fricción para la línea de succión. En este caso también debemos de hallarlo para la línea de descarga. Tenemos aquí los valores de el coeficiente cinemático, es el mismo, y nos da que el valor de el valor del número de Reynolds nos va a dar 5.12 por 10 a la quinta.
Y en este caso ya nos habían dado el valor de, que era el que habíamos visto por acá, ya nos habían dado el valor relativo. Con esos dos valores se va a la tabla y se encuentra el coeficiente de fricción. Para este caso es 0.020. Ahora tenemos que con esos datos que hemos hallado debemos de volver a los cálculos de pérdida de energía y evaluar las cargas y la pérdida en la entrada. Despejando nos va a salir que la pérdida en 1 nos va a salir 0.09 metros para una entrada con bordes cuadrados. Para este caso también se utiliza un valor del coeficiente para pérdida en accesorios de 0.5. Entonces se reemplaza y sabemos que la pérdida por accesorios es el valor del K por la velocidad en la línea de succión al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Aquí está cómo se halló la pérdida por accesorios en la línea de succión. Ahora tenemos que hallar la pérdida por fricción en la línea de succión. Bueno, esta es la respuesta y de aquí es que se ha deducido. Sabemos que la pérdida por fricción es igual al coeficiente de fricción por la longitud por la velocidad de la línea de succión elevado al cuadrado sobre el diámetro multiplicado por 2 veces la gravedad. Esta es la longitud que nos dan de dato, el diámetro y el coeficiente entre los dos. Entonces, como ya habíamos hallado el coeficiente de fricción, solamente reemplazamos y nos va a salir 0.45 metros. Sería la pérdida por fricción en la línea de succión. Ahora se va a hallar la pérdida de energía de la válvula en la línea de descarga. Para esto de acá tenemos que es una válvula de tipo globo abierta o completo. Su factor de fricción ya nos lo dan, que es 0.019. Y tenemos que esta pérdida por fricción para la válvula es el coeficiente de fricción por la longitud por la velocidad al cuadrado sobre el diámetro por 2 veces la gravedad. Entonces reemplazamos y tenemos que la pérdida por fricción de la válvula es de 15.76 metros. Así como hemos hallado la válvula, también debemos de hallar las conexiones, que en este caso son dos. Si volvemos a revisar el diagrama, aquí tenemos, esta es la válvula que ya la hemos hallado. Tenemos dos codos que los vamos a hallar. Y aquí tenemos, para los dos codos
ya nos dan la razón entre longitud y diámetro, que es de 30. El valor del coeficiente de fricción 0.019. Entonces reemplazamos que la pérdida por fricción de accesorios es igual a 2 veces el coeficiente de fricción por la razón que nos han dado acá, la velocidad elevada al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Reemplazamos y tenemos 2.78 metros. Es la pérdida para los dos codos. Ahora tenemos que hallar la pérdida por fricción en la línea de descarga. Ya habíamos hallado el coeficiente de fricción de la línea de descarga, tenemos la longitud, el diámetro, las velocidades y la gravedad también. Como recordamos, el coeficiente de fricción era de 0.020. Tenemos la longitud, el diámetro y reemplazamos, nos sale 185.9 metros. Ahora se sigue el cálculo de la carga 6, que viene a ser la pérdida en la salida. La pérdida en la salida para este caso utilizamos un K de 1. Tenemos la velocidad de salida, ya la habíamos hallado. Reemplazamos y tenemos que esta pérdida de salida es 2.44. Con esto ya se concluyó las pérdidas individuales de energía. Y para ello sabemos que la pérdida total es igual a la pérdida de las tuberías más las pérdidas de los accesorios. Teníamos el codo, los dos codos, la llave tipo globo, inicio, salida, ya tenemos todos los datos. Reemplazamos y la pérdida total nos va a salir de 207.4 metros. Ahora, de la ecuación de energía tenemos estos valores de acá. Esta pérdida total ya la hallamos. La diferencia entre estas dos cotas es la que vamos a retomar a ver en la gráfica. Y nos dice que era 10 metros la diferencia entre estas dos cotas. Entonces reemplazamos y hallamos la carga en la bomba, que es de 217.4 metros. Ahora esta carga nos sirve para poder hallar la potencia de la bomba. Como sabemos que la potencia es igual a la carga por el caudal tenemos la fórmula acá, reemplazamos y nos sale que la potencia es de 3.2 por 10 al cubo, que no viene a ser otra cosa que 33.2 kilowatts. Con esto hemos concluido el problema de serie.